En una noche tormentosa de marzo de 1996, Japón quedó envuelto en un manto de terror. Mientras la lluvia azotaba las calles y los truenos retumbaban en el horizonte, un rumor oscuro comenzó a propagarse como un virus entre los rincones más sombríos del país. Se decía que tras el lanzamiento de Pokémon rojo y verde, un número alarmante de niños, en su mayoría entre los 10 y 15 años, habían encontrado un destino espeluznante. Los informes hablaban de suicidios masivos, de niños que encontraban la muerte de formas horripilantes. Algunos se ahorcaban en sus propias habitaciones, otros se arrojaban desde los techos de rascacielos, y algunos más se cortaban las venas en un último acto de desesperación. Ante el horror de los suicidios, las autoridades japonesas se vieron obligadas a actuar. Equipos de investigadores fueron desplegados para desentrañar la verdad detrás de los suicidios de Pueblo Lavanda. Sin embargo, lo que encontraron fue mucho más aterrador de lo que podrían haber imaginado. En las escenas de los crímenes encontraron rastros de sangre y desesperación, habitaciones teñidas de rojo, con cuerpos colgando de las vigas del techo y charcos de sangre que se extendían por el suelo. Cuchillos oxidados, cuerdas desgarradas, notas de despedida escritas en un tono de locura y desesperación. Estos niños estaban influidos por una música, una canción, o quizás un tipo de frecuencia que no dejaba de resonar en sus cabezas, hasta quedar completamente trastornados por ella. Era la música de Pueblo Lavanda, la música que les inducía al peor de los delirios, hasta el punto de querer terminar con sus vidas. A medida que avanzaba la investigación, se descubrió que los suicidios no eran simples actos de desesperación humana. Eran sacrificios, ofrendas a un poder antiguo y maligno que se había despertado de su letargo por la obsesión insaciable de los niños por los juegos de Pokémon. Se encontraron símbolos oscuros grabados en las paredes de las habitaciones de los niños, rituales macabros realizados en la oscuridad de la noche mientras la luna brillaba en el cielo. Entre los informes y las escenas macabras se encontraban los relatos de los propios niños, narrados en sus diarios y cartas póstumas. En sus palabras se podía sentir el tormento y la angustia que los consumía, como si estuvieran siendo arrastrados por un remolino de oscuridad sin fin. Describían criaturas que solo existían en sus pesadillas más profundas, seres retorcidos y monstruosos que los acechaban desde las sombras, susurros sibilantes que los incitaban al caos y la destrucción. Los juegos de Pokémon no eran simplemente pasatiempos inocentes, eran portales a un reino de oscuridad y terror, donde las criaturas de la noche acechaban en las sombras, esperando reclamar las almas de los inocentes. Aunque la verdad detrás de los suicidios de Pokémon fue finalmente descubierta, el daño ya estaba hecho. La reputación de los juegos de Pokémon había sido manchada por la oscuridad y el horror, y la sombra del mal persistiría mucho tiempo después de que los investigadores cerraran el caso. Pero aunque los suicidios de Pokémon puedan haber sido desmitificados, la verdad sigue siendo más aterradora que la ficción. En un mundo donde las fuerzas del mal acechan en las sombras, debemos estar siempre alerta, siempre vigilantes, porque nunca sabemos cuándo el mal se levantará una vez más para reclamar nuestras almas y sumergirnos en la oscuridad eterna.